Hola, muy buen día a todos los seguidores del podcast de Rostros y Sonidos. El día de hoy les quiero presentar este libro. El libro fue un regalo que me hicieron. Es Un Mundo Feliz de Aldon Huxley, este escritor y novelista inglés. Una novela que yo considero como psicosocial, ¿no? Por los elementos que trata de identificar frente al comportamiento del ser humano en un ejercicio de construcción de sociedad, que en este caso en el libro es un ejercicio de sociedad creado, construido en laboratorio, ¿no? La capacidad que tiene el hombre para modificar y un poco condicionar los elementos, incluso la condición del ser humano en un laboratorio. Entonces es un libro muy interesante que en este tiempo de pandemia pues nos da como algunos elementos desde la visión de este escritor sobre el comportamiento de la sociedad. Digamos que si bien es un libro que trata de mostrar unos elementos surrealistas frente a la condición del hombre como un producto humano, pues si tratamos de hilar esto con la realidad social que enfrentamos actualmente, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues resulta que muchos de los elementos que se plantean ahí pues no son tan irreales ni pueden ser tan imposibles, ¿no? Pese a que es una novela bastante clásica, creo que permite tener unos elementos de comprender cómo la condición humana puede ser modificada con ciertos intereses y ciertos fines. Es una serie de castas, ¿no? De grupos sociales que son construidos como un producto humano en un laboratorio, donde se le pueden modificar genéticamente para que tengan ciertos comportamientos basados en unos intereses, ¿no? Como unas élites, como unas clases sociales. Actualmente, digamos, nuestra sociedad también tiene ese fenómeno de clases sociales donde las clases superiores juegan un ejercicio de dominación sobre el resto de clases y crean mecanismos de control social. Entonces aquí también en esta novela nos relata esa modificación genética, cómo se puede hacer el ejercicio de construir humanamente, volver el hombre una condición, un producto humano hecho en laboratorio, incubado, modificado. Entonces, digamos que esos son los elementos irreales que se ven en la novela a partir de una sociedad que es una democracia, pero que es una democracia que se debe poner entre comillas, porque digamos que las diferentes castas terminan siendo prisioneros de un sistema, ¿no? Terminan respondiendo a ciertos intereses para los cuales fueron programados. Entonces, el término que se utiliza en la novela es el condicionamiento, ¿no? Y un condicionamiento que tiene cierto ejercicio de función, que usted cumple una función específica dentro de esa democracia, pero es que es una democracia que se pone entre comillas porque lo que realmente evidencia es una dictadura. Una dictadura porque efectivamente hay una modificación, un condicionamiento que busca que las personas, en este caso las castas, se comporten de cierta manera. Y es un condicionamiento que lleva a pensar que las personas están, ese es su destino, ¿no? Ese es el destino que ellos deben aceptar, es un destino que deben asumir y que fueron creados con eso, y basado en esa lógica del fin irremediable con el que fueron creados, pues efectivamente se construye lo que ellos denominan la estabilidad social. Entonces es un condicionamiento que busca generar un control social. Nosotros en nuestra sociedad actual, pues digamos que no tenemos este condicionamiento genético que podría cuestionarse, digamos, en temas, por ejemplo, como virus y todo este tema que estamos viendo que tiene que ver con la salud, pues también cómo podría generar el hecho de tener que vacunarnos, pues también hay un ejercicio de condicionamiento y control social que se podría poner entre signos de preguntas. Entonces, ese ejercicio de condicionamiento lo que busca es una estabilidad social, pero que efectivamente ese ejercicio de control pues lo que refleja es una dictadura, de convertir a las personas como unos sujetos obedientes que por ejemplo reproduzcan el consumo, ¿no? Entonces una intervención genética que busca que por ejemplo una casta odie la condición de la naturaleza, pero que tenga la capacidad de aumentar su consumo. Entonces casi que determinan qué amar, qué odiar,
Entonces imagínense que actualmente nosotros también estamos bajo esa condición, que no ha sido creada genéticamente en laboratorios, pero sí a través de mensajes mediáticos, a través de construcciones políticas, a través de discursos que muchas veces nosotros terminamos reproduciendo a través de maneras y de prácticas culturales, pues terminamos también determinando ciertas maneras de creencias, de pensamientos que nos llevan a odiar o amar determinadas cosas. Entonces también hay un condicionamiento que, si bien no es genético, sí es un condicionamiento social y político que muchas veces se está haciendo, que pasa por los medios y que pasa por las instituciones, que pasa por la religión. Entonces, actualmente la sociedad libra, por ejemplo, luchas religiosas efectivamente porque se ha construido una idea de qué amar y qué odiar. Y en este condicionamiento efectivamente de la novela Un Mundo Feliz, pues también digamos que la intervención genética determina eso, y esa es como una especie de programación, ¿no? Eh, que nos dice, por ejemplo, que no podemos hacer, casi que se termina siendo como los prisioneros de un sistema. La pandemia actualmente también es paradójico, pero también estamos siendo prisioneros. Nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces hay un ejercicio de acomodarnos y no responder a eso. Entonces, ser prisioneros de un sistema en el que ellos aceptan es irremediable, hay que permitir que efectivamente sea el sistema que nosotros estamos aceptando. Es casi que nuestro destino social es inevitable, entonces no estar, digamos, respondiendo a esa programación que tuvimos, no poderla cuestionar. Entonces, el control, por ejemplo, social que se tiene actualmente con el tema de la pandemia también lleva mucho a eso, ¿no? A sentirnos que debemos ajustarnos a esa nueva realidad, que no debemos salir, que debemos acomodarnos, que es inevitable, que eso es parte de nuestro destino. Como cuando nos dicen es que usted es pobre, ¿cierto? Y le tocó ser pobre, y entonces aceptamos la condición y no generamos mecanismos para transformar esa realidad. Y en el libro, efectivamente, la novela, ese ejercicio de control, de condicionamiento, lleva a que haya una estabilidad social. Y eso a nombre de ser feliz, como dice el título de la novela. Eh, Ser feliz es una condición de pensar por la manera como se ha modificado genéticamente y se ha construido en laboratorio la condición humana, el hombre como un objeto, un producto humano. Entonces el asunto es que la felicidad es algo con lo que nos debemos sentir cómodos y debemos aceptar nuestra realidad para efectivamente ser felices, ¿no? Es como una especie de hacernos creer ser felices, ¿no? Y un poco muchas veces Colombia vive eso cuando nos dicen, es que Colombia es el país más feliz del mundo, ¿no? Y entonces tenemos condiciones de asesinatos, de violencia, de pobreza, desigualdad social, pero aquí somos felices, ¿no? Ese es el destino irremediable que nos tocó, pero es un destino que hace que nosotros seamos felices. Colombia es el mejor vividero, no me importa que no tenga para comer, no importa que acá la corrupción esté elevada a niveles muy altos, pero somos felices, ¿no? Entonces es una realidad que nos condiciona, como manifiesta la novela, a pensar que eso que vivimos es la felicidad, y que siempre hay que estar alegres y que siempre hay que ser felices, porque es aceptar nuestro destino irremediables, ¿no? Entonces niega la posibilidad de pensar otras formas, otras realidades, otros mundos. Muchas veces también lo vivimos en nuestro diario vivir cuando nos muestran que efectivamente esta es la única realidad, cuando nos niegan la posibilidad de conocer, ¿no? A conocer otras realidades, a saber que efectivamente ese mundo que nos han creado, que estamos viviendo, pues realmente tiene otro trasfondo, tiene otra realidad, y que también podemos, digamos, salir de ese cristal en el que muchas veces estamos, y atrevernos a poder descubrir que no es inevitable el destino, como manifiesta la novela, que el destino no es una condición que vamos a aceptar y simplemente querer ser felices o aparentar ser felices o aceptar una felicidad simplemente porque es la manera como se construye la democracia y cómo nos condicionan el pensamiento y el comportamiento. Eso es un libro muy interesante, clásico, que se los recomiendo. Voy a leer por aquí unos fragmenticos
de la página 28 precisamente que manifiesta un poco esa condición de la felicidad. Dice, este es el secreto de la felicidad y la virtud, amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto, a lograr que la gente ame su inevitable destino social. Un poco lo que se buscaba efectivamente, aceptar la condición que nos tocó. Y esta que es un poco interesante para tratar de relacionar la realidad que vivimos en temas de destrucción de la naturaleza, de los ecosistemas. Dice, el amor a la naturaleza no da qué hacer a las fábricas. Se decidió abolir el amor a la naturaleza, al menos entre las castas más bajas, abolir el amor a la naturaleza, pero no la tendencia a consumir transporte, porque desde luego era esencial que siguieran deseando ir al campo aunque lo odiaran. El problema residía en hallar una razón económica más poderosa que consumir transporte que la mera afición a las prímulas y los paisajes, y lo encontraron. Condicionamos a las masas de modo que odien el campo. Entonces, es la novela recomendada que nos permite poder analizar algunos elementos frente a la condición que estamos viviendo actualmente. Un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión con otro libro recomendado.